Miedo, un sentimiento que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Miedo a aventurarnos, miedo a probar nuevas cosas, miedo a casi todo. Además, siempre resulta que este sentimiento lo achacamos a los demás, el qué dirán, el qué pensarán. Pero si nos hacemos un poco de autorreflexión, es algo que parte de nuestro interior. Hoy en la Casa de los Grillos aprenderemos a intentar combatirlo o dicho de otra manera, a convivir con él y a aventurarnos a lo que es la vida, a lo que es el mundo. Comenzamos. La casa de los grillos. La casa de los grillos. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa de los Grillos, amigos. Una semana más, un jueves más. Comandante Larramendi, ¿cómo ha ido la semana? Pues bien, parece un poquito ya que la lluvia nos está dando algo de tregua. Luego también ha sido una semana movidita, ha sido la Semana del Orgullo aquí en Ciudad de México. Pero bueno, hay que arrancar, hay que dejar las fiestas de un lado. Semana del Orgullo y semana del crowdfunding. Bueno, crowdfunding. Porque no sé, ¿hay alguna novedad en el podcast? Hay novedades, amigos de la Casa de los Grillos. Ya si nos seguís en las redes sociales, habéis podido ver pues que hay camisetas oficiales. No las compren en otro canal porque tenemos que pagar estos micros porque no tenemos patrocinadores. Seguimos sin patrocinadores. Sí. ¿Ha habido algún intento? Ha habido algún intento, pero también queríamos esperar a ver si bajábamos de 100 oyentes a 0. Por ahora malas noticias, seguimos en alza. Seguimos con unos 150, va bien la Casa de los Grillos. Creo que estamos dando mucho la chapa, ¿eh? Sí. Tengo algún amigo que el sábado estuvo intentando engatusar a nuevos oyentes y creo que 3 o 4 cayeron. Hay gente que se lo ve a velocidad aumentada, ¿eh? Pero bueno. Hemos hablado, la intro de hoy era sobre el miedo, sobre los cambios. ¿Por qué? Porque, mira, llevamos poquito tiempo todavía con lo del podcast, pero podemos decir que hemos hablado pues de vivir en otros sitios, ¿no? En otros continentes, incluso de viajar a lo largo del mundo, concretamente del mar, pero no hemos ahondado un poquito en ese sentimiento que solemos tener. Alguna vez yo creo que siempre lo vivimos, ¿no? Que es ese miedo a empezar la aventura. Sí, no hemos ido a lo que es a la raíz. Pues amigos, en este capítulo de la Casa de los Grillos tenemos el placer de presentaros a don Alberto Ruiz. Por favor, don Alberto, pase al estrado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Directamente desde Canadá, from Canada. Este es mi micro, ¿no? Ahí está, agarra bien el micro. El moreno que trae no es muy canadiense. ¿Se me escucha? ¿Esta es mi cámara? Esa es la cámara. Tendríamos que poner más, la verdad, pero tenemos que vender muchas más camisetas. A la venta, por un precio módico de 300 pesos. Pues nada, Alberto, ¿qué tal? ¿Estás nervioso? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, lo primero de todo, joder, pues muchas gracias porque yo soy muy de escuchar podcasts y siempre escuchas podcasts de gente que no conoces y bueno, desde que empezasteis con la Casa de los Grillos, pues me parece una idea buenísima y también para dejar aquí, pues no sé, un legado que ver en unos años y a ser posible, pues ayudar un poco al que nos escuche. Sí, es verdad, es al final el main core de la Casa de los Grillos es pues que gente normal que ha vivido fuera de España o bueno, incluso igual la gente que ha vivido en España, cómo ha afrontado situaciones, en este caso, del miedo. Sí, que vean que no es un sentimiento que al final nos lo solemos comer uno mismo, ¿no? Sino que hay 40.000 historias anónimas, igual de interesantes, y que no hace falta tener 40.000, 50.000 seguidores para poder apoyar a los demás, ¿no? Ser influencers, vamos a decir. Eso es. Pues nada, Alberto, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, el nombre está claro, años, estudios, ¿de dónde eres? Alberto Ruiz de Alegría, apellido del norte, 30 años ya. Uf. Y estudié, yo soy de Madrid, estudié Ingeniería Industrial, máster en Ingeniería Industrial. Y eso es básicamente. Y como decíais vosotros, pues mi vida la verdad es que ha tenido bastantes cambios, ¿no? Ahora hemos hablado del miedo y cómo afrontar eso. ¿Cuál fue la primera experiencia? Claro, vamos a centrar en el tema formativo y laboral. ¿Cuál es la primera experiencia en la que tú
tienes ese miedo? La raíz, ¿no? Vamos Eso a es. decir, como hemos dicho. Pues de hecho, más, o sea, también miedo obviamente, ¿no? Pero yo desde pequeño lo de salir de España lo veía muy difícil a nivel de yo no me veía viviendo fuera de España. ¿Pero por qué? No me veía porque no. O sea, yo de hecho quería ser arquitecto, pero me dijeron, no, si eres arquitecto tendrás que trabajar fuera de España. Y eso fue lo que dije, no, yo quiero trabajar en España, entonces ingeniero. Así que el primer miedo fue lo que te impulsó a cambiar de carrera y a llevar la vida que has llevado ahora. Sí, pero con la idea de quedarme en España, ¿no? O Sí, sí, sea, por eso. Ahora, pues eso, ahora os contaré un poco pues cómo al final se transversó todo, ¿no? Que llevo 5 o 6 años fuera de España. Ujú. O sea, el primer miedo, este primer miedo, que encima lo tenemos muy jóvenes, porque cuando eliges la carrera tienes 17 años, ¿no? En realidad no tienes casi ni 18. Claro, te dicen que tienes que, ¿cómo es? Tienes que formalizar los siguientes 30, 40 años de tu vida no sabiendo casi nada de la misma. Ujú. Es verdad. Y, por ejemplo, ya eliges una carrera en la que a priori no tendrías que salir de España, pero luego te das cuenta de que en realidad, ¿por qué no? Pues a ver, bueno, hablando de, pues es un poco también del miedo, ¿no? Ingeniería industrial es muy fácil porque los 2 primeros años no tienes que elegir aún. Incluso Ujú. te puedes mantener ahí en 4 años sin elegir qué es lo que vas a hacer. Y lo que me hizo cambiar, de hecho, fue pues una competición de ingeniería en la que me apunté en la universidad y la cosa estaba en que me di cuenta que no tenía ni idea de inglés. Porque yo nunca había salido de España, no había tenido igual la suerte de otros amigos, ¿no? De campamento Sí, fuera de con tus España, en la padres, que o sea, que Sí, tus aprendes, padres te tal. ayudan, el país típico 14. viaje de ir a Irlanda con Sí, 14, eso 15 años, que siempre tenemos algún amigo que lo ha vivido. Vale, y este segundo miedo, ¿cómo lo afronta una persona que de cuántos años? ¿22? ¿21? ¿22? No, claro, pues ahí estaría, pues tendría 19, 20 años Ujú. y ahí fue cuando me di cuenta de decir, es que tengo que aprender inglés, ¿Y cómo se afronta eso? pero aprender inglés, pues, yo sé que a comedia de estar en España, ¿no? Y entonces, pues lo que acabé encontrando, que es una de las cosas bueno, que sí que recomendaría a los que nos escuchen, o bueno, incluso a conocidos vuestros, A los amigos grillos. nuestros amigos grillos, que estés ahí al otro lado, pues simplemente eso, esto era unas becas, bueno, becas no, Work and Travel se llama, que es básicamente que te dan un visado para, en este caso, irte a trabajar a Estados Unidos, pero bueno, igual que este, pues los habrá Australia, los hay un montón de países, pero la idea general es que te vas a Estados Unidos 2 meses y te van a pagar por estar ahí y aprender inglés, efectivamente. Pero ¿y cómo buscas, cómo encuentras Claro. esto? Bueno, pues es que lo curioso fue que yo realmente estaba buscando trabajo de monitor de campamento porque siempre me ha gustado toda la vida y no encontraba en España y me salió en Estados Unidos y yo sin tener ni idea de inglés, pues me apunté, me fui para allá. Esto comentábamos en el primer capítulo, ¿no? Que estas oportunidades muchas veces incluso no las encuentras a primera vista. O sea, son unas oportunidades increíbles de crecimiento y no hay nada de publicidad así. Sí, eso es, pero para eso está la Casa de los Grillos, ¿no? Claro, o sea, queremos poner la primera piedra de concienciación de, oye, hay gente que quiere irse, que quiere vivir experiencias, pero poned el micrófono o el altavoz. Eso es. Y entonces bueno, te apuntas al campamento, estás allí, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal allí? Al principio entiendo con mucho miedo, claro. Pues sobre todo miedo, de hecho, porque a mí me decía, pues los típicos amigos que tienes que sí que saben inglés, ¿no? Que sí que han tenido esas oportunidades antes, te dicen, no, en 2 semanas que estés ahí, te haces la oreja y listo. Y no, pasaron 2 meses y yo seguía, vamos, sabiendo bastante poco inglés. Y de hecho lo que hice al final fue volver al año siguiente, otros 2 meses de verano, un poco entre sacrificio, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia americana, o sea, era como una película, ¿no? Entonces, muy Guau, contento. desde pero luego. es interesante el hecho de que tú lo intentas una vez y muchas veces suele ser la barrera o el filtro que la gente dice, he tenido una primera experiencia, no quiero saber nada de todo esto y tú le das una segunda oportunidad de, venga, vamos a echarle Sí, pelotas, vamos a decir. Y de hecho no hay 2 sin 3, porque bueno, para el inglés soy bastante, digamos, flojillo, o era, mejor dicho, ¿no? Y fui una tercera vez. Yo me perdí. Un tercer año. Me perdí, entre comillas, unos cuantos veranos en España. Pues bueno, la Arena del Sound yo nunca lo conocí, por ejemplo, ¿no? Que era muy típico por aquella época. Pero sí, todo pues por aprender y por la aventura. Y es un programa en el que tú estás recibiendo un salario además.
Sí, claro, claro. O sea, estamos hablando de que te pagarán ahora, te pagarán igual $2.000 por irte 2 meses. O sea, que estamos hablando de que te pagas el vuelo y encima te ganas algo de pasta. O sea, que estamos hablando de aprender inglés y que te Sí. paguen, tío. Aparte del salario, ¿tenías algunos complementos que suele haber, pues, como los programas que ofrece Europa de vivienda o alojamiento, o cómo te No, lo no, tenías no. que buscar? No, y además eso es una de las cosas que también quiero, joder, pues hacer hincapié, ¿no? Porque muchas veces aquí pues hablamos de becas, ¿no? Pero joder, siempre que dices la palabra beca ya piensas que se tienen que alinear un par de planetas para que te toque, que al Sí, final algo es una así. suerte. Pero esto es simplemente pues apuntarte, tú pagas una agencia, pero que al final sales ganando, y esa agencia te va a colocar, te va a poner y a la aventura. ¿Es una agencia española o suelen Sí, sí, funcionar sí. norteamericanas que suelen llevar gente de otros países? No, no, o sea, eso está todo inventado. Y yo lo que te digo, la mía era Work and Travel para Estados Unidos, pero bueno, las hay para Australia, las hay para un montón de países. O sea, que- si me meto en internet, pongo Work and Travel Estados Unidos y conseguiría llegar a esos Sí, sí. programas. O sea, yo me fui de monitor de campamento, que era lo que más me gusta, y además, pues socializas más, también aprendes más. Pero yo tengo amigos que se han ido, por ejemplo, pues a un parque de atracciones o a un hotel. Al final también- Vale, pero con la misma agencia. Misma, Vale. Vale, mismo vale. visado Work and Travel, Ujú. que es la idea. Y esa es pues, una de las tips que sí quiero dejar, que además, bueno, yo la pillé con 19 años, pero yo conozco gente que se ha ido con 25, ¿sabes? Ujú. Sí. Un poco- Y lo bueno, al final, claro, son trabajos que no requieren de una especialización tan alta, que no tienes que tener ningún grado, ningún máster, sino que es como esas ganas de, le va a tocar seguramente hacer camas, o como en un parque de atracciones te va a tocar dar 50.000 tickets al día, pero vas a lo que vas, que es a mejorar el idioma. Sí, sí, y a la aventura. Bueno, yo cuando me fui decía, bueno, pues como si me ponen a fregar platos, literal, que también puedes ir, pero bueno, Claro. yo viví muy bien. Yo vivía en el lago, porque era un campamento el típico americano con lago, y me En el pasaba que el hay día... un asesinato luego, ¿no? De típico de películas. Pero había un campamento judío enfrente, tío, que tenía mucha más pasta. Ah, Es sí. que literal. Bueno, no todo puede salir bien. A la gente que trabaja en la casa de los grillos no somos superestrellas, somos gente so- normal. No somos ni el hormiguero, ni la resistencia, ni nada, por ahora. ¿Y en qué parte de Estados Unidos desarrollaste esta etapa? ¿O estas etapas? Pues esto fue en Maine, porque es donde, bueno, lo llaman Vacationland. Y hay un montón de campamentos allí. Pero bueno, igual que me tocó ahí, me podría haber tocado en cualquier otro sitio. Pero es muy típico allí, muy americano, de Lugar de lagos, tal, langosta, ¿no? de película. O sea, es lo típico de película. Mucha langosta también, sí. Maine, si no me equivoco, voy a tirar aquí el fact cultural, es donde Stephen King y Lovecraft, o sea, los mayores exponentes de la literatura de terror, eran de Maine. O sea, que igual ahí igual el campamento ese no era solo el campamento, ¿eh? A mí Maine me sonaba hasta por el barco que hundieron los norteamericanos Maine. para empezar la guerra de Cuba, creo que era. Bueno, por ubicarlo que no lo hemos dicho, más allá, más al norte de Nueva York, más al norte de Boston, es costa este, norte del todo. Bueno, ahora que he aprendido a poner imágenes, lo colocaremos por aquí. Hasta aquí. Ahora Amigos de la casa de los grillos. Que haya lujo. Entonces, primer paso, primer miedo superado, entre comillas. ¿Cuál es el segundo? Erasmus, trabajo. Hombre, a ver, luego sí que me fui de Erasmus, ¿no? Bueno, ahí tuve la suerte de conocer a gente del nivel de Andrés Espina. Pero no, Erasmus en Alemania, ¿por qué? ¿Por qué ese paso? ¿Eso era por inglés o porque pues quería sumar un sí que es segundo verdad idioma? que yo quería un sitio donde se hablara inglés. O sea, sí que estaba la típica jugada de Italia, pero yo quería que se hablara inglés. Y de hecho, por eso fue Alemania una de las principales, porque el alemán obviamente no lo intentamos mucho, digamos. Aquí El uno, inglés tampoco. aquí uno que cayó en Alemania, o sea, en Alemania, en Italia y además cerca de Nápoles, en Salerno. Así que aquello era aprender un cuarto idioma. Se te olvidó hasta el español, ¿no? Madre mía, el primer día que les vi a dos lugareños hablando en idioma dije, pero ¿esto qué es? Y Claro. luego comprendí que encima, ¿cómo es? El napolitano, el dialecto italiano de Salerno y todos estos, claro, ha habido muchas culturas que han pasado por allí. Entonces era una mezcla de francés, catalán y al final era como decía, bueno, creo que vamos a empezar por el italiano y a ver hasta dónde llegamos. Pero, o sea, ¿aprendiste italiano? Sí, se me ha quedado un poco oxidado, pero la verdad es que no hay más. Y eso que los italianos suelen ser un poquito de no, háblame en español, que yo también quiero aprender. Y es no. Aquí vamos a llegar a un pacto de que yo también he venido a aprender. Pacto entre caballeros. Es que está eso y que luego tu grupo que se haga sea solo de españoles, ¿no? Que yo sí que es verdad que lo intenté, en plan quería, bueno, teníamos amigos, alguna americano, alguna irlandesa,
Pero al final juntamos los que juntamos Es porque la nos típica. llevamos como nos llevamos los españoles. Sí, al final, hombre, la afinidad cultural es mucho más alta y si pasas, ¿cuánto fue en nuestro caso? 10 meses. 10 meses con un grupo de gente, pues los que no son tan afines, se Sí. acaban separando, por así decirlo. Claro, y al final yo creo que también, que siempre es como un grupo que dices de españoles, pero al final como son de diferentes lugares, porque normalmente ahí conoces al primero de Palencia, al primero de Murcia, en mi caso a de mis mejores amigos que son extremeños, pero claro, yo no conocía Don Benito, no conocía Zafra, y al final es como que dentro de esa igualdad un poquito cultural, pero como hay tantos matices, vas encontrando como, joder, un poco de curiosidad, ¿no? Sí, empiezas en una residencia en Alemania y acabas grabando un podcast en Ciudad de México. Así es la vida, amigos. Así es la vida. Entonces, experiencia Erasmus. Claro, o sea, ya cerrando Alemania, mira, y además lo que dices, pues justo empecé ahí y casualidades de la vida, también tirándome un poco a la aventura, pues me salió el TFG en Chile, o sea, perdona, en Bolivia, en el altiplano. Y ahí pues eso es. ¿Cómo sale ese TFG en Bolivia? Pues la verdad es que salió con mucha suerte, porque en la ciudad, o sea, allí en Alemania estábamos buscando TFG y de repente salió esta oportunidad que ya una chica lo había hecho el año anterior y básicamente era de degradación de paneles fotovoltaicos en el altiplano. Bueno, que me tuve que ir 2 meses a Bolivia con los vuelos pagados y todo por la universidad, a poner ahí, como quien dice, un par de paneles solares y medidores y pues a la aventura boliviana. Era un proyecto de colaboración entre las universidades alemanas que le proporcionaban a Bolivia como ayuda humanitaria. Sí, porque bueno, los alemanes, un poquito por la historia que tienen, ahora son muy partidarios de ayudas a otros países y tienen un montón de programas de ese estilo. La verdad que los mantienen y está muy bien. Ahí sí que hubo un gran factor suerte, la verdad, tengo que ¿Y decir. cómo superas? Porque claro, de repente te dicen, bueno, está esta oportunidad, tú evidentemente la quieres, pero joder, te vas a Bolivia, Latinoamérica, no sé si la habías pisado. ¿Cómo es ¿Qué va, ese qué va? cambio? De Alemania encima con los famosos que son de rectos a Latinoamérica, que bueno, son menos rectos. Hombre, pues recto, pues bueno, un poco como en México. Desde luego las calles rectas no eran para empezar, todo desnivelado. Además allí, bueno, yo estuve en la ciudad de La Paz. Las casas parece que se caen porque realmente pagan menos impuestos, esto es curioso, pagan menos impuestos si la casa no está finalizada. Entonces las fachadas no están hechas. Es una pasada. Creía que era un bulo. No, no. No, o sea, es totalmente real. No, no, y claro, tú ves la ciudad y dices, vale, o sea, me lo creo. Efectivamente. Y, ¿y qué tal el tema de la altura? Aquí, por ejemplo, tenemos que convivir un poquito, estamos a 2100 o 2200. ¿En La Paz cuánto era? Pues eran 3200 y en el altiplano llegábamos a 4000. Y bueno, físicamente tampoco lo noté mucho, pero a mí lo que me impactó, que también lo he notado aquí en México, es el tema del sol. El sol y la temperatura, porque claro, aquí os pasa no tan exagerado como allá, pero claro, que en la sombra tienes frío y te da el sol y te cueces. Pues allí es más exagerado que aquí aún Oh, claro, es que casi 4000 metros, 3000, 4000 metros, hay que echarse crema todos los días. No, la verdad es que yo Sí, siempre sí, suelo decir, ahora que estuve en Semana Santa, en casa otra vez, y cuando me pegaba el sol decía, es que no noto ni la tercera parte de lo que me quema en Ciudad de México. Y después de esta aventura también en Bolivia, entiendo que vuelves otra vez a casa, vuelves a Madrid. sí, sí, ahí ya me volví a Madrid y conseguí lo que yo quería, ¿no? Que era un curro en la oficina, tranquilamente. De arquitecto. No, sí, sí. De hecho, entré en Repsol Renovables. Y la verdad, pues eso, con muchas, digamos, expectativas de futuro. Una empresa que empezaban con muy poca persona porque era como una filial de Repsol. Y bueno, pues digamos, el trabajo de mi vida, en oficina, cerquita de casa, tal, ¿no? Claro, y ahí tienes una comodidad Sí. a la que es fácil acostumbrarse también. Sí, sí, sí. Y la verdad es que lo pienso muchas veces, me podía haber quedado ahí. Claro, y encima es el típico trabajo en el que estás toda la vida, incluso. Sí, pero por cómo vas hablando ya hay algo dentro de ti que te empezó Sí. a carcomer o necesitaba algo de mambo. salida, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso con el que tú dices, necesito, no sé si salir al extranjero, pero por lo menos conocer a personas de otros lugares? Pues más que salir al extranjero como tal, era el querer aprender, el tener una aventura, porque muchas veces en la oficina la gente me decía, no, es que como que si no has viajado,
pues como que te falta aún esa parte, ¿no? Y yo que me dedico a la construcción, si no has visto la obra, pues aún más, ¿no? Y ahí es donde, bueno, vino el paso de otra digamos, de los tips que quiero dejar aquí a los grillos, que aquí es yo donde me empecé a dar cuenta del gran potencial de LinkedIn en este caso, ¿no? El LinkedIn, recordemos, bueno, la típica red social laboral que Sí, igual persona... al final yo creo que de los 24 años en adelante es más conocida. Si por casualidad nos ve alguien más joven, pues como dice Andrés, pues es como si fuese el Instagram laboral, donde te dejas ver un poquito, donde empiezas a interactuar con la gente, pero muchas veces el problema de LinkedIn es, bueno, ahora hablaremos de ello, como que la gente no se lo suele tomar muy en serio. Sí, y que, bueno, creemos, ¿no? Vamos a indagar en la importancia de este tipo de herramientas. Entonces, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo te diste cuenta de la importancia de LinkedIn y cómo lo utilizaste? Pues ahí te digo yo que es que aún no era consciente, que es la cosa. O sea, yo simplemente, o sea, sí que lo utilizaba mucho de poner algún post como si fuera Instagram, ¿no? Pero bueno, luego indagamos en la herramienta porque tiene muchísimo más potencial que lo que nos creemos, que es a donde voy, ¿no? Y la cosa es esto fue con un clic, que yo pues me dedicaba a aplicar a otros puestos, aunque estaba cómodo en la oficina, pero me dedicaba a aplicar a cosas, ¿no? Claro, o sea, tiene una función LinkedIn que puedes dar solicitud con solo un clic con tu perfil, ¿no? Le das la solicitud a ese puesto de trabajo a la empresa, no tienes... Claro, claro. No tienes que realizar los trámites típicos de una página web, sino que tienes más a mano muchas veces. Claro, claro, y al final es eso, que un clic, y bueno, lo volveré a comentar durante el podcast, ¿no? Pero es que te cambia la vida. Y ahí fue cuando me fui de la tranquilidad de la oficina al desierto de Atacama, El en desierto Chile. de Atacama en Chile. ¿Y cómo es eso? Porque claro, imagino que, bueno, no eres consciente cuando le vas a dar al clic, No, para nada. pero luego te das cuenta, Muchas veces es el por si acaso. sí, Sí, o sea, bueno, y como decíamos, luego comentamos más, ¿no? Pero yo a todas las edades, desde 18 años y menos incluso, hasta gente de mucho más de 30, darle al LinkedIn, darle al clic, porque de hecho yo este puesto que apliqué, bueno, se llamaba Commissioning Manager Junior. Yo no sabía ni lo que era, la verdad, siendo sinceros, ¿no? Pues, eso también hay que decirlo, que es muy de LinkedIn los nombres pomposos de los puestos. también sí. Vamos. Sí, sí. Pero bueno, que vamos. Pillé un avión. ¿Pillaste un avión? Bueno, no pillaste un avión. Bueno, intenté pillar un avión. Yo quiero aquí ahondar en la historia, por favor. A ver, que esa no me la conocía yo. No, nada, pues de esto que vas a coger un avión, por fin, después de estar esperando 6 meses que estuve esperando por el COVID, y vas a pillar el avión en Madrid y te cae medio metro de nieve. La famosa Filomena. Ah, aquellas imágenes de la gente, ¿cómo es? Esquiando por la Castellana y así. Sí, sí. A mi casa ni pude volver, de hecho. Claro, de hecho ya nos habíamos despedido y todo, y yo estaba en mi casa y de repente me llegó una llamada a las 2 de la mañana que por la nieve no puedo irme a Chile, si puedo ir a tu casa, que no hay otra manera, porque solo funcionan los cercanías, ¿no? Sí, no, yo creo que fui en metro. Los cercanías igual estaban jodidos. No sé. Bueno, pues sí, aparece aquí Alberto a las 3 de la mañana, como que viniese de una tormenta de nieve, bueno, que era literalmente Era el Yeti. el Yeti, y pues tardaste en irte a Chile. Qué pasada, tú. Por lo menos vi el Bernabéu de blanco. Eso sí que Pero ¿cuánto? Porque la Filomena creo que fue una semana, ¿no? O 10 días Nada, de bueno, nevada. tardé otros 4 días hasta que luego ya salió mi vuelo y nada. Pues eso, al desierto de Chile. De la Filomena al desierto de Atacama. ¿Y cómo es ese cambio? ¿Y cómo llegas allí? ¿Llegas a Santiago? Uf, pues de Santiago pillaba otro. Bueno, tuve que hacer 7 días encerrado en un hotel por el COVID, luego un vuelo de 2 horas, coche durante 3 o 4 horas por zonas además sin cobertura, eso era lo que más impactaba. Estás en medio de la nada y sin cobertura. Tú que dices, te pasa cualquier cosa y hasta que pase otro coche. Claro. Y, o sea, no hiciste nada de parada en Santiago de Chile. O sea, directamente fuiste a tu puesto de trabajo y allí hay Directo. en el desierto de Atacama, hay alguna ciudad o algún núcleo urbano así al que Buah. llegues. A ver, o sea, yo que he comentado que trabajo en la obra, ¿no? Esto pues era para empezar a trabajar en energía solar con Acciona y claro, las obras están por lo general en medio de la nada. Dices desierto Atacama y alguno puede decir, oh, qué pedazo de viaje. No. Es que creo que era el lugar, creo que era el único punto de la Tierra donde no se registraba casi nada de lluvia. O sea, creo que era de los lugares más... Pues no.
No. Más desérticos de los que pueda haber. Sí, sí, o sea, desierto. De hecho, la ciudad más grande cercana estaba como a 1 hora y media, una ciudad de, no sé si a 50.000, que era Copiapó, pero vamos, en medio de la nada. ¿Cómo era, por ejemplo, el día a día allí? Bueno, claro, con el desierto había que tener precauciones, había que tener alguna cuidado con alguna cosa o cómo va. Bueno, pues el día a día ahí en obra, pues casi como en cualquier obra es trabajar. Sí que es verdad que en una zona relativamente segura, porque no vivía absolutamente nadie por allí, ¿no? Nadie te Entonces va a ir a robar. te quitas de esos problemas, ¿no? Como en otros proyectos que tenemos por México y tal, siempre se escuchan cosas, ¿no? Que os voy a contar. Pero vamos, Sí allí que se no. escuchan cosas a veces. Y tenías que estar, o sea, ¿tenías alguna persona más de España o de Europa o era con todos chilenos? Sí, sí, o sea, ahí como era Acciona sí que había un equipillo de españoles. Y luego eso también quiero comentarlo, tío. En todos los sitios donde he estado, siempre te encuentras unos técnicos o, bueno, gente española, igual de management o tal. Es una pasada, tío. Al final siempre son los que más manejan. Siempre. De que son buenos técnicamente, Sí, ¿te sí. refieres? Eso siempre se ha dicho, como que no se ha puesto muy en valor el talento técnico que hay en España respecto a otros países. Como que siempre suele ser, la gente se queda siempre sorprendida. Sí, pero es impresionante, ¿eh? Muchas veces que es un comentario un poco de cuña, ¿no? Pero es que nos valoramos poco porque luego es que te vas. Y bueno, yo en el mundo de las renovables y de la eólica también, es que los españoles ahí manejamos. Claro. Y los gallegos no te digo. Pues justo te iba a decir, una de las empresas que teníamos ahí eran unos gallegos que eran unos máquinas, tío. Siempre hay gallegos por el mundo, ¿no? Siempre. Sí, yo tengo un amigo gallego también que acabó por esto, acabó por Uruguay. Pero creo que al Uruguay. final abrió un restaurante y ahora está en México. Y un restaurante andaluz abrió. Nada, de pulpo a feira, pero O sea, se le quedaba duro. ¿A ese os lo tenéis que traer o qué? Ya vendrá, ya vendrá. Es que los gallegos hacen de todo, macho. Tiene más vidas que un gato. Y entonces, ¿cuánto tiempo en el desierto? No me has respondido a la pregunta de si tienes que tener precauciones con la temperatura o tormentas de arena o No, así. hombre, ahí sí que pues o sea, sí que se hace mucha cultura con el tema de la crema solar, por ejemplo, la manga larga es obligatoria en obra, llevas una especie de como una redecilla colgada del casco porque pega. De hecho, tenían un indicador de UV, ¿sabes? Muy así, muy bonito, que de 0 a 11 no lo movían, no se molestaban. Se Estabas- quedaba todo en 11 Siempre todo el rato, estaba en ¿no? 11. Y entonces, ¿cuánto tiempo estás ahí? Y luego, ¿cuál es el siguiente cambio? Pues nada, ahí estuve 6 mesecitos, currando mucho, la verdad, incluso de lunes a sábado, media jornada española, ¿no? 12 horas y pico. Y nada, luego sí que volví a la buena vida. Tuve una pausa pequeña por España, Volviste a España, eso es. volví a España, una pausa de 8 meses en Mallorca. Ah, bueno, no es mal sitio. Pero esto es con la misma empresa, ¿no? No Sí, hay... sí. Ajá. Así que bueno, cambié un poco el puesto, más orientado a management de obra, digamos. Pero sí, ahí sí que viví bien. Esa parte, ahí no hubo ningún miedo ni nada que afrontar más que vivir y trabajar, por Y supuesto. por ejemplo, ahora que bueno, luego lógicamente volviste a salir al extranjero, que hablaremos de ello, pero esa segunda vez ya que vuelves a Mallorca, después de haber estado en Madrid esa etapa, ¿no te pasaba un poquito como que ya se te hacía más dura la idea de volver a salir? Como que ya decías, esto ya me está oliendo a que ya me quiero quedar por aquí. Pues no, porque como que me dio aire, ¿sabes? Me dio aire. Además, pues Mallorca-Madrid es un vuelo fácil y la verdad es que me sentía casi como estar prácticamente en casa, ¿no? Yendo mucho, viviendo bien, siempre que tienes, bueno, en ese caso mucha gente de España, pues no echas tanto de menos casa, ¿no? Que también podéis tener esa sensación por aquí, yo creo. Claro. Yo creo que se va haciendo un poquito la coraza, ¿no? Al final para que... Es que si estuviésemos todo el día igual también pensando en lo que tenemos allí. Claro, bueno, y luego también a nivel social te acabas construyendo esa manera para que no te echen tanto de menos, ¿no? Eso es. Bueno, queridos oyentes, en este momento hay una especie de corte mínimo. Ha sido porque hemos recibido a nuestra community manager que nos está aquí encima ya pelando patatas para hacer la tortilla. Han venido los del catering. Han venido los del catering pobre. Pero bueno, vamos a retomar la entrevista A y ver. entonces estábamos hablando de esos 8 meses de vuelta en España y es. después ¿cuál es la siguiente parada? Pues la siguiente parada pasa por otro clic de LinkedIn. Por otro clic de LinkedIn. Sí. Madre mía, parece que nos están patrocinando. Pero antes Ojo. de hacer como ese salto, podemos decir que hasta hay
fases diferentes de LinkedIn, porque tenemos esta primera vez igual que somos menos experimentados, pero ahora ya que eres un profesional con más carrera, podemos tener esos tips igual como más profesionalizado, igual de cómo hay que trabajarse ese perfil, interactuar más, escribir. ¿Cómo dirías, antes de seguir hablando, como que hay dos fases diferentes? Sí, a ver, yo tampoco considero LinkedIn, y aquí ya obviamente ya la empecé a conocer más, ¿no? Pero tampoco la considero como una red social en la que tienes que estar, pues eso, posteando todo el rato cosas. Que de hecho cuando empecé, en una beca que tuve en Gas Natural, pero vamos, hace muchísimo, sí que posteaba muchas cosas porque me gustaba, veías que tenías visualizaciones, como que hasta Esa te crecías, interacción, ¿no? esa interacción. Pero no, realmente para lo que la uso y para lo que la recomiendo hoy en día es a todo tema de aplicar. O sea, tú lo que tienes que tener es un buen perfil, pues dedícale un tiempo a que esté bien estructurado, a que sea básicamente una calcamonía de tu currículum, igual un poquito más expandido, pero sobre todo para aplicar a puestos. Luego también dicen que muchas veces que hablábamos de lo del click famoso, pero ahora también como que muchas veces en las ofertas suele aparecer la persona que está a cargo de llevar el proceso y que muchas veces se suele recomendar pues no solo hacer ese clic famoso, sino que también interactuar con Sí, esa contactar persona, con esa persona. adelantarnos, no darle la chapa tampoco porque tenemos ya el currículum y ya lo verá, pero un poquito como que hay pequeñas formas de darle valor añadido a la candidatura, ¿no? Hombre, luego también vas a tener muchas relaciones laborales, ¿no? Pero eso ya es el siguiente nivel que llega con los años. Te das cuenta de que a este puesto que has aplicado, efectivamente, tienes una persona que es regla de 2 o regla de 3, con la que puedes conseguir su número de teléfono a través de un amigo con el que trabajaste y conseguir puntos o enterarte de qué tal está esa empresa, ¿no? Porque muchas veces no aplicamos a las empresas más top, esas muchas veces es más difícil. Claro, ese punto de que tú ves, te metes en el perfil de esa empresa y ves qué contactos tuyos trabajan en esa empresa. Claro, claro. Entonces ahí puedes tener esa información. Sí, sí. Sí, es un poco como ver en cada punto las cosas buenas que tiene. Es como vivir fuera de casa, que todo el mundo dice, ¡buah! Te has ido, por ejemplo, a Bolivia, te has ido a tal sitio, tiene que ser un caos o tiene que ser todo malo. Dices, cada viaje, cada aventura, cada proceso en este caso hay que mirar a qué parte nos puede ser valioso para nuestro crecimiento. Eso es. ¿Y a dónde llevas ese segundo clic? Sí, pues además, lo que te digo, ¿no? Incluso estando contento en mi trabajo, que sí, vamos, en todos los trabajos que he estado siempre he estado muy contento, y es un poco la recomendación que hago, es eso, que aún así hay que moverse, hay que ir buscando, porque siempre, y esto es, o sea, esto es así, siempre hay algo mejor que te va a gustar más que lo que estás haciendo. La cosa está en si lo encuentras, ¿no? Entonces, por eso, pues la recomendación de hacer clic, ¿no? Y en este caso era, bueno, el puesto se llamaba Construction Manager en Estados Unidos Y en para no sé qué. Happiness. Ya Sí. vamos a más todavía, más nombre pomposo todavía. Sí, efectivamente, pues apliqué a uno que era Construction Manager para una empresa española y bueno, casualidades de la vida, les gusté, hicimos la entrevista, esos conocían a mi empresa, entonces... Que tampoco son casualidades de la vida, ¿no? Porque la persona que tiene el perfil bien montado, bien colocado y la que da el clic eres tú. O sea, tampoco son casualidades. Sí, pero bueno, pero que también hay que, o sea, la casualidad de encontrarte es esa posición en LinkedIn, ¿no? Ajá. Porque también, bueno, hay que currárselo un poco de darle mucho scroll para abajo para ver cuál te cuadra, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues uno de los muchos que hice, pues bueno, entrevistas, por lo general sí que suelo hacer bastantes, pero esta pues cuajo un poquito más. Y bueno, ahí ¿Y dónde llegó? salió la oportunidad de pasarme a Estados Unidos para ir a trabajar en Ohio. La verdad es que fue un poco, digamos, random, porque como que apliqué a una empresa, pero luego mi empresa se enteró que quería ir, entonces al final me lo ofrecieron, ¿no? Pero si no hubiera habido primero esa interacción con aquella Ajá. empresa americana, pues no habría surgido. Y ahí fue cuando pues empezamos una nueva aventura. Mucho miedo en esta. En Ohio, mucho miedo, ¿por qué? Mucho miedo porque mi inglés, bueno, yo es que sigo Era el diciendo... cuarto campamento ya. No, pues casi como si fuera el cuarto campamento. Me acuerdo de la primera semana. Además ahí nos hacían una buena semana de, digamos, de entrar en la empresa, estar con acción a sí. Estados Unidos y que nos hacía en España. Pero eso era 5 días en Chicago para conocer a todo el management americanos y mi mayor miedo era no entenderles, El macho. mayor miedo era el inglés, fíjate. No entenderles, digo, pues se me ha oxidado esto.
Y entonces ya, ¿cómo es ese cambio a Estados Unidos, a otro país completamente diferente a Ya- Bolivia? Y no, y para Chile? empezar por la temperatura, o sea, pasamos del Claro. desierto de Atacama a las típicas imágenes que nos vienen de Chicago, de que hay unos cascotes de hielo allí a la mínima que empieza a hacer frío terribles. Bueno, sí, por esa zona la verdad es que sí que hace fresco, pero luego avanzamos un poquito más que está en zonas más frías. Pero no, sobre todo el cambio cultural a todos los niveles, ¿no? Obviamente de ir por la calle, que luego además a mí me dieron un típico coche americano pick-up Gigante, enorme. Gigantesco, sí. O sea, el ir por la calle conduciendo y es que es una película, o sea, cada día una película. Pero luego a nivel laboral, la forma de trabajar de los americanos, pues también un poco como los puestos de trabajo que son más pomposos, ¿no? De las posiciones, pues lo mismo, todo es mucho más, ¿En qué digamos, sentido? pues como mucho más cuidado, no son tan brutos como los españoles o los chilenos o los bolivianos, ¿no? Como más la sangre latina que también podéis tener aquí en Ajá. México. O sea, tú no puedes mandar a paseo, digamos, a un americano porque mañana no estás en la empresa. Ya, claro, como con mucho más respeto, mucha más Sí, sí, de hecho, cordialidad. el cambio fue muy grande y gracias a Dios que mi jefe directo era español, porque si no yo habría durado en esa empresa 2 meses. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ohio? Pues en Ohio sí que se alargó porque era una obra grande, pusimos ahí, creo que eran 700.000 paneles solares. Guau. Sí que se nos fue casi a 2 años. Sí, sí. Y tú sabías claro, tú sabías que ibas para 2 años. Es que esa es otra cosa que además no he comentado, pero desde que empecé a trabajar en la obra, llevo como 5 años sin saber dónde voy a vivir en 6 meses. O sea, ni idea. Porque sí, en principio, igual que Mallorca o tal, vas, te dicen que este es el pronóstico, pero esto es la obra. Igual de repente surge otra obra y te tienes que ir, o el proyecto se alarga y te quedas. Entonces yo en principio iba para 6 meses, 1 año y fueron luego 2. Que también es ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Que puedes Claro. tener. Y así que vamos como mezclando un poco de temas. Y en tantos sitios en los que has hecho, ¿cómo va? Y sin saber además cuánto tiempo puede durar, ¿cómo afecta eso a la forma de relacionarse? ¿Te sueles aventurar más en conocer a gente, en hacer tu propio grupo? ¿Ya llega un momento en el que suele ser como ya voy a buscar relaciones más esporádicas porque tampoco me quiero unir para que luego me sea más difícil el partir a otro sitio? ¿Cómo es? ¿Cómo va afectando poco a poco? Pues la verdad es que es un poco lo que has dicho, ¿no? Si sabes que vas a estar 4 meses, que yo tan poco tiempo nunca he estado, pero tengo compañeros que sí, como que te encierras un poco más, ¿no? Como que lo aguantas y ya está. Pero sí, cuando ya vas para largo, para 1 año, efectivamente, empiezas a buscar cosas que hacer, grupos, te apuntas, yo que sé, a un gimnasio, o ya empiezas a relacionarte con más gente, porque efectivamente empiezas a hacer ahí un grupo de amigos que llega a un punto Claro, que es son... esa necesidad social. Es que va de salud mental ya directamente. Claro, claro, claro. Somos seres sociales y es algo que si tú estás fuera de casa, por lo menos lo que yo opino, estás fuera de casa y te encierras, tu experiencia va a ser un infierno, yo creo. Sí, que muchas veces igual, pues como estaba hablando, ¿no? De puestos de trabajo muy interesantes, bien remunerados, pero es que al final, claro, sales de tu cubículo, sales de tu oficina o de tu obra y al final te das cuenta que dices, wow, estoy en Ohio, no sé para cuánto tiempo estoy, qué tipo de relación voy a buscar para por lo menos tomarme una cerveza, algo tan simple como una cerveza que no lo Sí, valora sí. la gente. Y además ahí, bueno, ahí sí que tuve la suerte que estaba cerca, estaba a 1 hora de Columbus, o entonces cerca de una ciudad. Porque como decía antes, estas obras normalmente se hacen en medio de la nada, ¿no? Claro. Que también hay un factor. Y luego estamos 2 años en Ohio, ¿cuál es la siguiente parada? Pues la siguiente parada, esta sí que fue tranquilamente con mi empresa, ¿no? Pero fue Canadá. Fue a Canadá, o sea, Alberta. hemos ido... Alberto en Alberta, hemos ido subiendo todo el continente latinoamericano, literalmente. O sea, bueno, americano. Y a la vez que subes también cambia la temperatura, ¿no? Sí, sí. Pero además, si dices Alberta, muchas veces la gente piensa en pub, montañas, así muy bonito, pero no, eso. Dinosaurios, ¿no? Sí, eso también hay muchos, pero el 70% es esplanada. Wow. Y frío, mucho, mucho frío. Además lo pillé en invierno, que fue una locura, vamos. ¿Dónde está ubicado? ¿En el noreste o dónde? Estás, digamos, centro-oeste. O sea, si tienes Vancouver, las Rocosas, pues ya tienes ahí... Ya sería Alberta. como la
la última gran ciudad, ¿no? Porque luego hay una parte grande de Canadá que Deshabitada. deshabitada, que no Sí, hay o sea, grandes claro, toda núcleos. esa parte hasta las rocosas es como Estados Unidos. Todo ese tramo que está en el medio del continente está totalmente deshabitado, eso, vamos. Pondremos otra foto. Ujú. Pondremos otra foto. ¿Y cómo es este cambio de Ohio a Alberta, en Canadá? Hombre, pues sobre todo frío. Además, bueno, esto era un parque eólico. Pusimos ahí 49 molinos de viento. Y sobre todo frío y desértico. Una ¿Cuánto? ciudad más pequeña. ¿Cuánto frío? Frío, frío. Hay dos tipos de frío. Esto yo en Ohio ya me di cuenta, ¿no? Pero una cosa está la temperatura que ves en el móvil y luego hay otra cosa que se llama la sensación térmica, ¿no? Hay mucha gente que la ve o tal. Yo desde hace mucho tiempo en el móvil solo miro la sensación térmica. ¿Pero por qué? Porque o sea, de temperatura de termómetro llegamos a menos 38, menos 39 ¿Y la sensación? y la sensación llegó a menos 50. Madre mía, o sea, no había ni que gastar en frigorífico ni nada. No, no, Con no. sacar las manzanas o el pescado, lo que sea, al balcón, vamos, ya temperatura ambiente. Hombre, mira que esa la hice, ¿eh? Porque, joder, ¿nunca habéis visto el típico vídeo de sacas una camiseta y se congela al Sí. segundo? Yo lo hice con una toalla. ¿Y se congela? Se quedó petrificada, tú. ¿En cuánto tiempo? Nada, en 20 segundos. Bueno, a ver, la puse en la barandilla porque yo no me iba a poner ahí a sujetarla ya más con el viento, ¿no? Creo que, Pero petrificada, tú. creo Como que la si fuera agencia de cartón. turismo de Alberta no nos va a patrocinar, ¿eh? No. Después de cómo estamos espantando a la gente. Nos podemos olvidar de Canadá. Nada, pero una locura. Y sobre todo lo que te digo, de la sensación térmica menos 50, pues te pongo un ejemplo. Estaba en la subestación, solo tenía que andar desde el coche, una cosa de 50 metros, ¿no? Y para ir a comprar 2 números de serie, andé 20 metros, iba con guantes, con abrigo, con todo. Y andé 20 metros, no empezaba que las manos me estaban empezando, no sé, como a no quedarse sentirlas. dormidas. Ah. Y es eso, o sea, que se te pueden gangrenar. De hecho, en obras, de vez en cuando, se intenta evitar, pero hay problemas eso de gente que se le gangrena la nariz. Wow. Frostbite, que lo llaman en inglés. Y ahí, claro, que igual pierden algún dedo, ¿no? Sí, sí, O no, no. algo. Pues yo hice No, 20 no. metros y te das vuelta tú. Cuando hemos visto en los alpinistas cómo se les van congelando. Del palo, pero en la obra. Wow, es que es increíble, en plan, los cambios que hay de lo de acostumbrarte al idioma, que ya estabas más acostumbrado, a la gente, e incluso al clima por la forma de trabajar, que es lo que has dicho antes. No es lo Sí, mismo en sí. el desierto de Atacama, con una redecilla crema, a tener que estar acostumbrarte a otra forma de trabajar allí en Alberta, con guantes, tener que andar con los equipos, siendo incómodo todo el Pero rato. se aprenden cosas, ¿eh? Yo soy team frío, para empezar, porque vosotros sois team frío o team calor. Yo tengo mis dudas. No, yo soy vasco, soy team frío. Tú que eres de los de team frío en verano y team calor en así invierno, es, ¿no? De soy esos. así de sinvergüenza. Nah, pues Un veleta. yo soy team frío y sigo siendo team frío, ¿eh? Da igual lo que pases. Aprendes a abrigarte y ya está. Ya, claro, no. Sí que es verdad que meterse la camisa por dentro de los pantalones es como llevar casi un North Face. Eso es un truco que me enseñó a mí mi abuelo. No, mi padre también es de lo de protegiendo los riñones siempre. Entonces, claro, en esta época en esta época de tu vida, de todos estos años, el avión como si fuese el autobús, como si fuese el metro. Bueno, el avión, pero eso también es más culpa, bueno, entre España, que sí que me gusta volver bastante, me gusta ese país, no sé, llámame loco. Pero luego también por trabajo. De hecho, cuando estaba en Ohio y bueno, cuando estaba en Canadá, muchas veces me tocaba ir a Texas porque teníamos ahí proyectos, ¿no? Para hacer ahí buenos contrastes de temperatura. Era una pasada y sí, a lo tonto estos años sí que he estado pillando unos 50 aviones al año, la verdad. Wow. 50 aviones al año. ¿Y algún tip o 3 tips que le quieres dar a la gente? A ver, ya estamos muy acostumbrados a volar, pero ¿qué 3 tips puede dar alguien que, Mira, pues que ha volado 50 veces al año? de lo media? primero que a mí me sigue dando respeto, tío, porque eso se mueve mucho y eso lo sabemos todos. Y esto, bueno, aquí ingeniero... Con la edad Gen- te vuelves más aprensivo con el avión. Sí, pero somos gente de números, tío. O sea, que eso estadísticamente no va a caer y es lo único que te queda pensar, ¿no? Y luego de tip, siempre que cruzas el Atlántico, cuando vienes de España para acá, ese día, café a saco. Café, porque al final lo que tienes que hacer es alargar el día para que tú te vayas a dormir lo que serían las 3, 4 de la mañana en España. Siempre- Sin siestas y sin nada. Siempre dicen lo de ir acorde no al tiempo, o sea, no a la hora de la salida, sino que vayas coordinándote con la llegada. Claro, claro. A ver, luego hay gente, o sea, yo esto es como lo hago yo. Hay gente que empieza a cambiarse 1 hora de sueño cada tal, pero bueno, con este cambio de horario quedan 6, 8 horas. Y luego a la vuelta, el día anterior del viaje, despertarse prontísimo 4 de la mañana
y cuando pilles el avión, que normalmente suelen ser vuelos nocturnos, hay alguna pastilla para ayudar o tal. Yo tengo una en concreto que la llamo la de teletransporte, que es una maravilla. Y pues yo escuché un tío que se pinchaba, porque claro, con el cambio de presión, pues la sangre sufre, por así decirlo. Tampoco Sí. somos médicos, pero más o menos. Y se pinchaba un anticoagulante cada vez que viajaba en un vuelo largo para evitar trombos. Por lo visto. Puede ser. Estamos aquí hablando de superar miedos y yo creo que estamos generando incluso alguno más. Pero bueno, Bueno, al final esto va de superarse. Tú, pero yo eso también lo he escuchado alguna vez y pienso en la gente que está, o sea, que trabaja en pues, pilotos, azafatas, tal. yo creo que también Mal es el rollo, ¿no? movimiento. O sea, si tú te mueves, Claro, no hay luego tanto problema. es lo típico que dicen, ¿no? Lo de que ellos están en pleno movimiento, la sangre está en circulación, no es Sí, lo sí. mismo que estar en una cajetilla de cerillas como estamos el 90% de los que vamos en el avión. Y luego también Sí. las medias con de estas de Anticompresivas, presión. ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso sí que lo hago mal, ¿eh? Porque yo normalmente además siempre intento pillar ventana y caer ahí muerto. Y ni No, modo. yo hay que decirlo que lo de seguir con el horario está muy bien, pero mi novia es muy rara avis y se queda dormida, se puede quedar dormida casi todo el viaje y luego llegar y encima seguir descansando. Pero eso creo que es gente tocada por la mano de Dios. Los demás tenemos que seguir Gente que en sus cuanto, consejos. que en cuanto toca el asiento se duerme, ¿no? Como mi hermano, que Ojalá. Pues, amigos de la Casa de los Grillos, yo me gustaría finalizar esta entrevista. Sí que es verdad que hemos soltado mucha información y me gustaría finalizarla como con una recopilación de trucos, tips importantes que hemos hablado aquí con nuestro amigo Alberto. Entonces, ¿cuáles serían esta recopilación de ideas? Pues sí, a ver, yo... Vamos a recopilar. Bueno, sí que es verdad que no he comentado, por ejemplo, lo de las asociaciones, ¿no? Ujú. O sea, porque también una de las ideas con las que venía aquí, como bueno, vosotros ya sabéis, pero es dar un par de pautas o cosas que puede hacer la gente y sobre todo que las puede hacer todo el mundo, ¿no? Que no dependemos de igual una beca que sea difícil de conseguir. Por ejemplo, bueno, aparte de lo que he comentado ya de Work and Travel, ¿no? Para Estados Unidos, Australia, que bueno, que también pondremos por ahí mi contacto si alguien me quiere preguntar de lo que sea. No sabes tú ni nada, ¿eh? Sí. Sin Sobre ningún todo, problema. sobre todo para esa gente, muchas veces que suele ser como el primer salto que dice, wow, ¿quién me puede aconsejar? ¿Quién-?" Joder, sí, y se lo ha aconsejado a mucha gente, ¿eh? Y gente que ha ido para allá, para Estados Unidos en este caso. Pero luego también las asociaciones, tío. ¿Universitarias o de qué tipo? La universitaria, sí, que también a ver, se suelen ver un poco como frikis, ¿no? Las cosas como son. Además en España siempre las vemos muy mal. Vas a otro país igual en Francia y al revés. En Italia están muy También. extendidas, por ejemplo. Pero eso, que al final también tienes formas de viajar. Yo me acuerdo en la que estaba, pero bueno, la mía era ingeniería, pero sé de amigos que también las hay de abogados, de todo. Y básicamente viajes de 10 días, pagando 30 euros y todo incluido y cosas así. Y al final también te da mucha más visión. Y que las tienes de Aprendes todo inglés. tipo también. Si te mola la ingeniería mecánica, la hay de ingeniería mecánica, ¿no? Sí, Luego conocer la- gente de y tus competiciones, cursos, de todo. En las universidades la verdad es que hay un montón de cosas y le damos poco bombo en España. Entonces diríamos, darle la importancia que requiere al idioma, luego también atreverse, pues como a estas cosas que tú has dicho, que la gente no, cada vez un poquito más acostumbradas, pero como a romper el miedo, a acercarnos como cuando somos jóvenes pues a este tipo de asociaciones que nos conecta, encima la suerte que tenemos en la Unión Europea, entonces sería idioma, el abrirse a este tipo de herramientas que suele haber, has comentado el uso de las herramientas digitales como Sí, sí. complemento. O sea, bueno, claro, y además esa es la más importante, ¿no? Bueno, público tenemos aquí de todas las edades, ¿no? Imaginando que de las 10.000 personas que nos escuchan, 1.000.000. 1 millón ya, vale, perfecto. Pues habrá de todo, ¿no? Pero para la gente igual ya más de nuestra edad, bueno, a partir de 18 años, el LinkedIn es muy clave y vuelvo a insistir, ¿no? Que el trabajo de tu vida, por muy bien que estés, puede que esté por ahí y no pierdes absolutamente nada. O sea, y si haces un proceso de selección y luego al final les dices que no, o incluso ya te mandan la carta de oferta, que yo también he tenido de esas, de que me manden la carta de oferta y luego decir, pues muchas gracias, pero no me cuadra, digamos. Claro, que al igual que el sí, también hay que aprender a decir no, que muchas Claro. veces la gente suele decir como, no, ya me estoy embarcando en esta aventura, tengo que decir que sí, y es como, no, al igual que sí, aventurarse es igual de importante decir
no, en plan, Sí, no sí. me puede interesar, no De es mi hecho, momento, no sí, pues pasa Mira, nada. te pongo un ejemplo que me ponían a mí un poco también cuando empezaba a trabajar. Bueno, mi padre, que también se dedicaba a temas de recursos humanos y así, y me decía que a él le ha pasado que alguien empiece a trabajar y a la semana siguiente diga, no, que me ha salido otra cosa, y se vaya. Ya, O ya ves. firmar y a las 2 horas decirle, oye, eso que he firmado, Sí, cerrarlo. yo O conocí sea, está un poco aquí, mal, ¿no? Pero que al final a una empresa no le debes nada. yo Entonces cono- eso es a lo que voy, que hay que atreverse y con todos los procesos de selección claro que al hasta el final final. es como es una relación contractual entre dos partes y ya está, nadie va a heredar ni se va a acordar nadie de nosotros en la empresa 20 años después. Pero al igual lo de la profesionalidad, siempre hay formas de expresarnos, todo con respeto, oye, pues se puede probar, decir que no y todo es según cómo se transmite. Claro, claro. Si luego al final piensa que esa gente que está haciendo entrevistas, sobre todo si son las primeras fases de recursos humanos, es que es su trabajo y lo normal es que tengan pues entrevistas que no acaban obviamente en un Claro. puesto. Es el 99% por decirte, ¿no? Sí. Imagino. Y yo, o sea, yo un ejemplo muy rápido, pero por ejemplo conozco a una persona aquí en México brevemente que salió con las becas Bain al extranjero, estuvo en Colombia, luego empezó a desarrollar su carrera en México y al de unos años dijo como tengo la inquietud de volver a casa. Volvió a Bilbao, probó durante 2 meses esa aventura, oye, y no pasó nada, vio que no era su sitio, que quería volver otra vez a México, lleva ya aquí un año y algo más, su previsión es la de quedarse más largo y es como él decía, pues al final para la empresa en este caso es un poco chasco, pero yo creo que si las cosas se hacen con tacto y con la profesionalidad que se requiere, Eso yo es. creo que siempre se llegan a Sí, puntos de sí. Y entendimiento. bueno, y como también empezabas, el miedo, ¿no? El miedo al Superar ese cambio. miedo, claro. De hecho, bueno, claro, no lo he comentado, pero en la empresa para la que trabajaba, que bueno, ya he comentado un par de veces Acciona, pero el último cambio que he hecho, que otra vez con LinkedIn, ha sido cambiarme de empresa. Me vuelvo a España, pues bueno, estaba muy cómodo donde estaba y encantado, pero yo siempre, siempre estoy haciendo, pues eso, alguna entrevista o mirando qué tal está el tema, hasta que de repente, sin esperarlo, ¿Y son ciertos los rumores de que simplemente has pasado por Ciudad de México para ser entrevistado en la Casa de los Grillos? pues yo creo que pasa para que me diese envidia, la verdad, porque yo de México tengo la sensación que me gustaría conocerlo mucho más. He conocido bastante, trabajo con muchísimos mexicanos y he tenido contacto muy, muy de cerca con mexicanos y la verdad es que me gusta mucho cómo vivís aquí, yo os veo bien y Mira. efectivamente por la Casa de los Grillos había que pasar. Una cosa que nos dice todo el mundo que nos suele pasar por aquí es la comunidad de grillos o de amigos que tenemos, de ese grupo sano que lo que hace es bastante, con lo que hemos dicho, de bastante duro es estar fuera de casa, pero por lo menos como tener esa sensación de que te puedes sentar a comer con unos amigos, de que puedes tener a alguien que te escuche y la gente suele envidiar bastante a nuestro grupo de amigos. Sí, bueno, al final es esto del escudo social también que habíamos El dicho escudo antes. social. Sí, dejas de echar de menos tanto tu familia. Y bueno, espero que con esta recopilación le sirva a la gente, la recopilación de tips, recopilación de ideas para moverse en el mundo laboral y cómo superar estos miedos que hemos vivido. Ojalá que vengan chicos o chicas dentro de unos años y nos digan, oye, yo estaba ahí con 21 años dudando y este podcast me hizo irme al desierto del Gobi en China. Hay que moverse sin miedo. Y bueno, pues vamos con la sección favorita de vuestra sección favorita, amigos. Esta vez vamos con el grillo de la semana. Pues amigos, ya sabéis, tenéis aquí nuestras redes sociales, nos podéis compartir semana tras semana experiencias, anécdotas que os hayan ocurrido con los diferentes temas. ¿Y esta semana? Y esta semana era anécdotas de obra. Así que vamos a escuchar lo que dice nuestro amigo Germán. Mi audio para el grillo de la semana se llama La Reforma. Vivo en una casa, en un piso que bueno, tendrá como 50 años y bueno, cuando mi casera y yo decidimos renovar el contrato, me dijo, bueno, pero sí que querría reformar el baño y tal. Y dije, vale, sin problema. Y dije, ¿cuánto se pueden tardar? Y me dijeron, como un mes o así. Vale, pues perfecto. Entonces yo me iba a España un mes, me fui a principios de diciembre y entonces me preguntaron, ¿cómo se iría? Y yo, sí, sin problema. Fueron empezaron la obra cuando yo me fui y bueno, pasó un mes y yo volví y llegué y no había ducha, no había retrete, no había baño, no había suelo tan siquiera, no había nada.
y estaba toda la casa hecha un absoluto desastre, todo lleno de polvo y tal. Y bueno, entonces en mi casera me dijo, bueno, tal, puedes mudarte a mi piso. Entonces me fui a su piso a vivir provisionalmente el mes de enero, que quedaban como 3 semanas, para que los obreros acabaran la reforma tranquilamente. Cuando acabó el mes de enero ya me cambié de piso y entré a un cuarto de baño que no tenía mampara de la ducha, que no estaba acabado, el lavabo no tenía lavabo, me tenía que lavar los dientes en la cocina y así. Entonces, bueno, tras pasar unos días, poco a poco fueron acabando la obra y ya como para mediados, finales de febrero conseguí tener un baño completamente funcional. Hasta que mi casera vio que había cosas que no le gustaban y les pidió cambiarlo. Y sin avisarme ni nada, aparecían de repente los obreros en mi casa, decían, no, es que venimos a esto, venimos al otro, y de repente me desmontaban el mueble del baño, me quitaban los cajones porque es verdad que no cerraban bien, me quitaban el espejo porque a la casa no le había gustado el mueble, me quitaban la luz y todo así. Y ya, definitivamente, a mediados de mayo de 2025, he conseguido tener el baño completo, funcional y ya finalizado. Y todo esto mientras mi casera no se preocupaba de absolutamente nada, yo tenía que ir dándole los reportes. Madre mía, una de vuestras obras se queda en nada comparado con esto. Bueno, al final, tal y como lo cuenta, es pura obra, ¿no? El plazo ya lo vemos mañana, habría que ver el sobrecoste, que seguro que también tenía lo suyo. Bueno, la casera no tuvo sobrecoste porque sin baño le estuvo cobrando lo mismo. Madre mía. Bueno, por lo menos entiendo que no se mató nadie, que eso es lo más importante al final en una obra, y acabar acabó, como todas. Pues bueno, iba a despedir el programa, pero no habrá sido tan sinvergüenza de no traer un regalo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Ah, bueno, aquí ya saben, amigos de la Casa de los Grillos, que siempre todos los invitados nos traen y en este caso... No los amenazamos, ¿eh? Hombre, es obligado. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, os voy a dejar aquí, porque sé que estáis ya muy acostumbrados a México. El tequila yo creo que os está pasando factura y os tenéis que acordar de dónde venís. O sea que bueno, un buen vino de La Rioja. Un cune de La Rioja, gran reserva. Madre mía. Una bodega. Mejor añada. Y esto para compartirlo con los amigos creo que les vamos a dar buen uso. No, yo creo que no, es mejor no compartir. Igual para cuando vean esta grabación, igual ya la botella Ya no volado. queda ni el corcho. Eso espero. Pues nada, amigos de la Casa de los Grillos, espero que os haya gustado. Ha sido un auténtico placer. Ha sido un placer tener a Alberto. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer, sí. Espero que hayan disfrutado. Y como hemos dicho, Alberto está disponible para todas esas mentes jóvenes que tienen esa inquietud por poder viajar, por poder descubrir. Jóvenes y no tan jóvenes. Y no tan jóvenes. La verdad es que no sé, tengo un par de amigos con los que siempre estamos hablando de estos temas y nos movemos. O sea que, obviamente, si tenéis cualquier duda, yo encantado. Aquí dejaremos el Instagram. Pues que se vea que hay gente que... El LinkedIn. Hay gente anónima que quiere venir a la Casa de los Grillos a contar su historia y gente anónima que quiere apoyar a otros. Eso es. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado. Y ya sabéis que esto al final es como todo. Sí, lo que te quieran contar. Un saludo. Muchas gracias. La casa de los grillos. La casa de los grillos.